Bienvenido amigo a su programa Medicina Profesional. Le habla el doctor Leo Valentín. Me encuentro con el doctor Leonardo Valentín Padre. Saludos. Y estaremos conversando hoy sobre problemas arteriales, particularmente el dolor causado por estos problemas arteriales. Hablaremos sobre la clasificación, sus causas y posibles tratamientos, incluyendo métodos no invasivos. Bueno amigos, hemos estado conversando en una serie de programas sobre el dolor en las piernas, particularmente las distintas categorías. Pudimos cubrir la categoría de dolores basados por la artritis, dolores neurogénicos causados por problemas en el canal espinal o nervios que están pillados, el dolor por condiciones venosas como reflujo, y hoy estamos particularmente enfocando en el área arterial, la arteria y el dolor causado por esos problemas arteriales que comúnmente vemos en nuestra clínica. Quiero comenzar por definir una palabra que usamos mucho en el ámbito médico, particularmente en el área de la circulación, que es la claudicación. La claudicación es ese dolor particular en un paciente con problemas arteriales que se da cuando el paciente está o ejercitándose, caminando, que lo lleva a parar. Algunos lo describen quizás como un calambre, un tipo de dolor que lo lleva a parar por un tiempo y luego pueden resumir esa actividad. Es un término un poco técnico, pero por eso quiero aprovechar para preguntarle al doctor Valentín cómo podemos distinguir ese dolor de claudicación, cómo compara con los otros dolores que hemos hablado. ¿Cómo sería un resumen de eso? Sí, el dolor de claudicación es especialmente un dolor que es intermitente, ¿verdad? Contrario a otros dolores que son más constantes. Porque claudicación, ¿verdad? Quiere decir que estamos dejando de hacer algo, estamos dejando de caminar, estamos dejando de hacer una actividad. Como menciona el doctor Valentín, estos dolores pueden ser circulatorios, que es el tema que nos ocupa hoy, pero hay que distinguirlo de otros dolores que son causados por nervios pillados, especialmente en el canal espinal, que el doctor va a estar mencionando un poco más adelante. Cuando nosotros estamos entrevistando al paciente, es bien importante definir en qué lado el dolor comienza, porque usualmente vamos a identificar el lado más severo. Estos dolores, aunque pueden verse a nivel de la cadera, puede verse a nivel de los muslos, lo más común que veamos es a nivel de las pantorrillas o lo que llamamos las batatas. Así que una vez sabemos la localización del dolor, necesitamos saber qué distancia el paciente puede caminar, porque definitivamente hace diferencia si el paciente nos refiere, mire, de venir del estacionamiento aquí a la oficina tuve que parar 1, 2 veces, o sea, usualmente el estacionamiento está a una distancia bastante corta. Contrario a aquel paciente que nos diga, pues mira, el dolor lo siento después que doy 6 vueltas a la pista. O sea, son dos casos totalmente distintos. Así que eso es un punto bien importante. Eso es un buen punto, y así que podemos decir que la severidad del dolor de claudicación se puede correlacionar con la severidad de la enfermedad, ¿verdad? Quizás no es un método exacto, pero sí una aproximación. Y entiendo que cuando ya estamos hablando de pacientes que han caminado mucho y tienen ese dolor, pues ya tenemos que pensar entonces un poco más en las otras causas, ¿verdad? Que hemos hablado en el programa. También quiero aprovechar, quizás mencionar en esta coyuntura, que esos pacientes que sí tengan ese dolor, que paran, pero que vuelven y siguen y caminan, o sea, que están claudicando desde el punto de vista tradicional, a veces se asustan y se preocupan y me preguntan, doctor, pues yo siento dolor, ¿puedo caminar? Y nosotros, pues las recomendaciones que le hacemos es que sí, que al contrario, es beneficioso. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, yo para que el paciente se acuerde, ¿verdad? Le digo, los dolores en el corazón, cuando se siente, es mejor parar, no seguir haciendo actividad, ¿verdad? Porque puede empeorar si el paciente estuviera desarrollando un infarto. En las piernas es exactamente al revés. Los dolores en las piernas al caminar, el dolor per se no presenta riesgo como es en el caso del corazón. Lo que se recomienda específicamente en estos pacientes es que sigan caminando más allá de cuando empezaron a sentir el dolor,
porque la teoría, ¿verdad?, y la experiencia nos ha demostrado que el paciente forzándose un poco más forza la creación de unos vasos que le llamamos colaterales, y esos vasos van a llevar un poco más de circulación, a veces suficiente para aliviar el problema, evitando que tengamos que recurrir a otros remedios. Es una excelente explicación porque explica y contrasta, ¿verdad?, lo que son otras áreas anatómicas, así que los consejos que se puedan brindar en cuanto a la circulación periferal, particularmente las piernas, pues son específicos de esa área, y también este ejercicio muchas veces se usa en protocolos de terapia física para estos pacientes de circulación para crear las colaterales, que las vamos a ver más en detalle en las imágenes en este segmento. Así que con eso podemos definir lo que es la palabra claudicación, que nosotros la usamos tradicionalmente en el área arterial, pero sabemos que con el tiempo pues, se ha hablado de claudicación neurogénica, claudicación venosa, pero a manera general pues nosotros la palabra claudicación tratamos de reservarla para el componente arterial. Hay dos categorías que nos faltan por mencionar, que es lo que se llama el dolor al descanso, que en inglés le llaman el rest pain, y la categoría de pérdida de tejido, que ya está en la úlcera o el tissue loss en inglés. ¿Qué podemos decir sobre esas dos categorías adicionales? Bueno, vamos a estar hablando un poco más sobre el dolor ya al descanso, como mencionaste, la parte de estos dolores que se asocian a pérdida de tejido, pues hoy no vamos a entrar, ¿verdad?, en mucho detalle porque el tiempo no nos da para cubrir temas tan vastos. Pero cuando ya el dolor ocurre a reposo, si se debe a los problemas arteriales, que son los que llevan la circulación, pues es importante ya que el paciente se evalúe, porque son los casos donde puede poner más riesgo de que en el futuro pueda aparecer gangrena. De por sí el dolor no es cómodo para nadie, ¿verdad?, estar viviendo con un dolor severo y constante, y puede también presagiar la pérdida de tejido que estamos mencionando más adelante. O sea que los dolores a reposo, en resumen, son más severos y hay que evaluarlos antes. Eso no quiere decir que todos los dolores a reposo son debidos a problemas circulatorios y mucho menos a problemas arteriales, porque como hemos mencionado en los programas anteriores, la artritis puede dar dolores constantes, los nervios pillados, las neuropatías que vienen en los pacientes diabéticos. O sea que hay muchas causas, y eso es la importancia de todo esto que venimos hablando, de que no solamente lo sepamos, sino que hay que hacer un buen diagnóstico para poder dirigir el tratamiento. Bueno amigos, ya resumimos lo que son las categorías. Ahora vamos a estar hablando un poco más de los detalles de cómo se ven estas presentaciones, pero para el resumen hemos cubierto lo que es la claudicación. Vamos a hablar un poco lo que es el dolor al descanso, y sabemos que la tercera etapa, que luego cubriremos en más detalle, son las ulceraciones o la pérdida de tejido. Esas son las tres categorías generales que usamos cuando hablamos de estos problemas arteriales. Bueno amigos, vamos a tratar de dar una idea de cómo nosotros dirigimos esta etapa de diagnóstico para tratar de diferenciar los dolores que son debido a circulación. Evidentemente el dolor es un síntoma que el paciente no lo refiere, no podemos verlo, pero cuando son causados por la circulación tenemos algunos cambios que nos pueden ir dando una idea. Aquí en pantalla vamos a ver el pie de un paciente que definitivamente tenía insuficiencia arterial, y yo quiero que noten la coloración rojiza que va tomando el pie, especialmente en la punta de los dedos. Tenemos otra imagen para que ustedes lo puedan apreciar en la planta. Requiere mucha experiencia para ir diferenciando este color rojo, ¿verdad?, cuando es significativo de que pueda sugerir una enfermedad y cuando es normal, porque en los cambios en tono, pues no hay duda que no son dramáticos, y hay que estar considerándolo con otros hallazgos en el examen físico, como son los pulsos. O sea que podemos decir que la coloración es uno de esos detalles que nos ayuda, pero obviamente hay que tener la experiencia y conectarlo con otros signos y síntomas que el paciente pueda tener. Entiendo que a veces puede haber cambio en coloraciones por temperatura y por otras condiciones que no necesariamente son arteriales, aunque, ¿verdad?, todo es un espectro, y por eso es importante que se evalúe el todo. Exacto. Una de las cosas que podemos hacer para clarificar
en estos casos son hacer estudios de Doppler, que son estudios de ultrasonido no invasivos, de manera que antes de pasar a algo más profundo, pues ya nosotros sepamos que definitivamente este paciente necesita esas otras pruebas. Vamos a ver un ejemplo de un estudio bastante sencillo, pero que nos provee mucha información. Doctor Valentín, si le puede comentar para nuestro público. Claro, aquí estamos viendo lo que es un diagrama representando los vasos arteriales de este paciente, desde la aorta, la ilíaca y ya los vasos femorales y debajo de las rodillas. Y las ondas que estamos viendo acá en el tope de la pantalla son unas ondas trifásicas, o sea, la fase normal que esperamos ver en un paciente que no tiene o no presenta problemas de circulación. Ya cuando bajamos, en este caso, en la pierna derecha, que estamos viendo al paciente de frente, así que esta es el área derecha, vemos ya en el área de la poplitea ondas que cambian en la morfología. Estas son ondas monofásicas que ya, cuando comparamos con las trifásicas, vemos que perdieron esa característica, así que ya tenemos que sospechar que tenemos lesiones entre medio de lo que son los vasos femorales y la poplitea, y ya esto es un estudio totalmente no invasivo que nos está dando una idea de qué puede estar pasando en ese sistema circulatorio. Ya cuando bajamos a lo que son las arterias tibiales, ya están más en el área debajo de la rodilla, vemos no solamente una onda monofásica, sino la amplitud disminuye, o sea que sigue empeorando ese proceso mientras más lejos vamos, ¿verdad?, de lo que son los vasos principales. Y esto es un ejemplo de un estudio de ultrasonido. En este caso se está usando la técnica de Doppler. Hay casos donde se combina la técnica de imágenes, color flow, duplex, junto con esta técnica de Doppler, donde tenemos no solamente la onda, pero también las imágenes. Y en estos programas hemos discutido técnicas parecidas para el sistema venoso. Así que muchas de estas herramientas que usamos en el sistema venoso pueden ser útiles para el sistema arterial. Así que las técnicas, esas herramientas que tenemos a nuestra disposición, pues en este caso sirven para distinguir eso. Así que esto es un ejemplo donde vemos enfermedad arterial y lo estamos detectando por un estudio no invasivo. Una palabra que usamos comúnmente para referirnos a esta onda, si la puedes señalar aquí cerca, la última. La última. Es que tiene las ondas planas, o sea, porque contrario a la que el doctor habló al principio, esta onda, aunque definitivamente no es plana, pero si usted la compara relativamente, pues está aplanada. Y para los televidentes sé que pueden relacionarse con esto, porque obviamente la parte tradicional de lo que es un EKG, aunque son técnicas distintas, obviamente una onda plana en un EKG no es algo bueno, pues tampoco es la circulación. Así que una analogía que el público puede entender por qué cuando esa onda se está aplanando, pues no es beneficioso ni saludable para el paciente. Ok, pues una vez nosotros confirmamos, ¿verdad?, que en efecto este paciente tiene un problema de circulación significativo desde el punto de vista de estos estudios no invasivos, podemos, en aquellos casos que esté indicado, ¿verdad?, principalmente por este dolor a reposo, podemos ir a unos estudios más profundos como es lo que se llama un arteriograma digital de sustracción, que nosotros, para resumirlo en una palabra al paciente, le decimos, mira, hay que hacer un cateterismo de las piernas o un arteriograma o un angiograma. Todos esos términos son términos más o menos equivalentes. Definitivo, en la medicina pues todo tiene a veces múltiples términos, parte es una evolución de lo que es la tecnología dentro de una misma técnica. Recientemente me preguntaban, doctor, ¿qué es la palabra catéter? Que lo oigo mencionarla mucho, y el catéter, yo doy el ejemplo, tanto lo que son el acceso intravenoso, cuando nos ponen ya sea en el hospital un suero, un acceso, pues eso es un catéter pequeño, ¿verdad? Un plástico un poco maleable que nos permite hacer una función, particularmente un tubo. Y eso, pues tenemos unos tubos específicos para el área vascular, pero también existen para distintas partes del cuerpo, ya sea para los drenajes percutáneos o otro tipo de tecnología. Pero eso es un catéter, un pequeño tubito, un instrumento que nos permite, en este caso, que estamos hablando de los arteriogramas, los cateterismos, inyectar un contraste, un medio intravenoso, un líquido, que nos permite bajo fluoroscopía ver lo que está pasando dentro del vaso sanguíneo. Y es como usamos la técnica de fluoroscopía para hacer estos arteriogramas, estos cateterismos. Inclusive, no sé si pueden apreciar aquí,
que vemos un pequeño, una línea, una sombra, casi como un bastoncito. Ese es el área del catéter en la arteria de este paciente, donde estamos inyectando el contraste para delinear lo que es la circulación y ver qué posibles oclusiones podemos encontrar. Ya tenemos una guía basado en lo que vimos en ultrasonido, así que aun cuando esto es un procedimiento diagnóstico, ya estamos siendo guiados por una información previa que tuvimos en otro estudio no invasivo. Doctor, quisiera aprovechar esta imagen para que le digamos al público, cuando usted la ve como especialista, qué ideas le vienen a la mente en este punto sobre la circulación. Pues mire, lo primero que vemos es un poco de irregularidad, pero vemos que todo el vaso sanguíneo, en este caso vemos una continuidad del flujo, o sea que no hay una obstrucción particularmente severa. Sí vemos las irregularidades, áreas de estrechez, por ejemplo, podemos comparar aquí cuando esta irregularidad y esta estrechez comparado con áreas anteriores, pues vemos todos estos cambios, pero en este caso podemos decir que el flujo desde el punto del catéter, que es la parte más importante, hacia la parte distal, más allá del catéter, se mantiene en línea. O sea que si le tuviéramos que decir a nuestros pacientes cómo se ve esta placa, le pudiéramos decir, hasta el momento se ve bastante bien. Exactamente. Comparado con lo que pudiéramos ver. Exactamente. Ok, vamos a la próxima imagen para... Aquí vamos a explicarle a nuestro público que estamos viendo. Ok, como podíamos ver en la imagen previa, teníamos una continuidad de esa columna, ese contraste color negro, que lo vemos en fluoroscopía, y cuando nos aproximamos a esta área, ya en la área poplitea, la fosa poplitea, vemos que no hay pasaje, no pasa el contraste. Que el área poplitea, estamos hablando de... en el área detrás de la rodilla. Detrás de la rodilla, y básicamente una oclusión a ese nivel, porque vemos que ya el contraste que va de arriba hacia abajo, aquí se detiene y no pasa. Sin embargo, estamos viendo más circulación allá, y esto nos trae ¿a qué? Al tema que hablamos de las colaterales, que le dijimos a los televidentes que iban a ver lo que son las colaterales, que eran los vasos que posiblemente se están formando cuando hacemos este ejercicio, aún luego de síntomas de claudicación. ¿Cómo describiría lo que estamos viendo en colaterales? ¿Algo que quiera añadir sobre eso que le dijimos a los pacientes? Sí, yo creo que esto es una tremenda imagen para ilustrar, como usted ha dicho, muchas cosas, no solamente el bloqueo, sino estas rutas alternas, ¿verdad? Usted señaló que el bloqueo está aquí, y si podemos ver que esta es la ruta principal que está bloqueada, esta sombra aquí que indica vasos colaterales, pues se convierte en una ruta alterna para llegar la sangre, para compensar por esa oclusión. Yo le digo a mis pacientes, imagínense que la autopista está bloqueada aquí, pues entonces se transitaría por carretera más pequeña para tratar de llegar a nuestro destino. Claro, como ustedes evidentemente pueden notar, no es lo mismo pasar por una carretera así de ancha que de este tamaño. Así que nunca las colaterales van a compensar completamente por el problema que estamos viendo. Exactamente, esa era mi próxima observación, o sea que los pacientes pueden ver la importancia de las colaterales, ayudarnos con lo que es una obstrucción o una estrechez, pero no compensan del todo lo que es obviamente un vaso mucho más grande, como en este caso de la arteria femoral, la SFA y la poplitea, donde en este caso el paciente tiene una estrechez, una obstrucción severa. Sí, pudiéramos, ¿verdad?, dar muchas explicaciones, pero vamos a limitarnos a que esta circulación colateral que hemos venido hablando pues requiere un tiempo para formarse. Por eso aquellos dolores que hemos mencionado aquí agudos, que principalmente llevan menos de 2 días, muchas veces pues no tenemos estas colaterales compensando porque no ha dado tiempo a formarse, y por lo tanto los dolores agudos son los que tenemos que atender con más rapidez por no tener el beneficio de estas colaterales. Cuando el paciente ya tiene esta circulación colateral y el dolor viene varias semanas, pues nosotros tenemos en la mayoría de los casos días, semanas y a veces hasta meses para tomar decisiones. O sea que la duración del dolor
va a ser siempre un indicativo bien importante en decidir cuánto tiempo tenemos para poder mejorar el bloqueo. Ahora en la siguiente imagen de este arteriograma estamos en el nivel de la rodilla hacia abajo. Es importante que mencionamos que estas son técnicas de sustracción digital. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos sustraer lo que sería la parte ósea, el hueso de una radiografía convencional, y esta técnica nos permite enfocarnos en los vasos. Por eso que la anatomía es un poco difícil de apreciar para el ojo que no está entrenado, pero ya esto está debajo de la rodilla, al nivel de la pantorrilla, y vemos que esencialmente todos son pequeñas colaterales, circulación que está compensando por la estrechez y obstrucción arriba, y aquí tenemos otras áreas de obstrucción que están siendo parcialmente compensadas con este sistema colateral. Doctor, yo quiero aprovechar para clarificar, ¿verdad?, lo que dije en la expresión anterior, porque a veces nos sacan de contexto, uno tratando de mantenerse en lo sencillo para que nuestro público entienda. Y dije que la duración del dolor es uno de los indicativos más importantes para guiarnos en nosotros de cuánto tiempo tenemos para trabajar con el bloqueo. Pero vamos a suponer que un paciente, como pasa frecuentemente, tiene un dolor que le empezó anoche, y cuando nosotros hacemos este estudio demostramos toda esta circulación colateral. Ya esto es indicativo que aunque el paciente el dolor es agudo, el problema es crónico, ha venido formándose poco a poco, dando tiempo a la formación de todas estas colaterales. Ya eso es un indicativo de que nosotros no tenemos la misma premura de atender el bloqueo que si no estuvieran. O sea, resumiendo, el dolor es un indicativo, pero no es el único. Eso no quiere decir que todos los dolores que se presentan en las últimas 24 o 48 horas necesitan intervenciones de emergencia o de urgencia. Y lo importante es que queremos que los televidentes entiendan que todo esto es el proceso que está pasando en nuestra evaluación. No pretendemos que usted como paciente asimile todo esto, sino que tenga una ventana en lo que es nuestro proceso de pensamiento, y que entiendan que hay un espectro tanto igual que hablamos en la parte neurogénica, artritis, venosa y arterial, tiene su espectro de condiciones, tanto unas más agudas, unas más crónicas. Podemos tener casos, lo que en inglés se llama acute on chronic, o sea, un componente agudo en una enfermedad crónica, y la mejor manera a veces de explicar eso es como una escalera, ¿verdad? Un escalón, se ve más obvio esa transición sobreimpuesta en un problema crónico. Así que ese proceso es lo que estamos tratando de comunicar, y que vean cómo la evaluación pues, es un todo y tiene muchos factores, muchas cosas pequeñas que a veces observamos y no siempre se puede explicar en una simple visita médica. Ya llevamos una serie de varios programas explicando ese proceso de pensamiento para que tengan un poquito de más conocimiento de qué pasa cuando su médico especialista en circulación está evaluando todos estos componentes. Bienvenido de regreso a Medicina Profesional. En este segmento, en esta parte del programa, queremos mencionar un ejemplo de lo que son las intervenciones endovasculares, particularmente en un área de estrechez o de estenosis, como vimos anteriormente. Este es la técnica de angiografía, donde identificó una lesión bien severa. Inclusive podemos apreciar aquí la placa calcificada y un pequeño pasaje donde está el contraste fluyendo. En este caso, este paciente estaba en riesgo de que toda esta oclusión progresara y tuviera una oclusión total y no tuviera contraste yendo debajo de las rodillas. Pudimos, con técnicas mínimamente invasivas llamadas endovasculares, porque trabajamos dentro del vaso sanguíneo, pudimos atravesar esta estenosis, y como pueden ver, este es el resultado final al poder cruzar esa estenosis, dilatar, abrir con un globo, y podemos restaurar la apariencia básicamente más cercana a lo que sería el calibre de un vaso normal. Todo esto hecho por una pequeña punción, no conlleva una cirugía abierta, y es la continuación de todo este proceso diagnóstico que comienza en la evaluación clínica con el paciente, que tenía en este caso cambios de coloración,
tenía un estudio de sonido, lo que discutimos que era el Doppler, que nos daba una sospecha. La parte diagnóstica de estos estudios de arteriograma, cateterismo, angiografía, son todos nombres bastante sinónimos de este proceso. Y luego la intervención endovascular, que es lo que nos permite restablecer esta circulación y evitar el progreso o mejorar en muchos casos lo que son ya sea el dolor al descanso, claudicación o las ulceraciones que estaremos cubriendo en programa. Así que con eso yo creo que nos queda esos segmentos para un programa adicional. Hemos cubierto una gama de factores en la circulación arterial y podemos decir que continuaremos hablando un poco más sobre las intervenciones, tanto mínimamente invasivas, intervenciones vasculares más tradicionales, particularmente en el campo de pérdida de tejido y las ulceraciones. Pues los invitamos para que nos acompañen en los futuros programas.